vamos a iniciar este, que ya es el quinto encuentro, para compartir el libro tercero de la historia de la orden. Y Adri nos preparó un canto muy bonito que se llama Una llama que es llamada, que para nosotros lo que podemos descubrir hoy como llamada se vuelva también llama que nos acompañe a lo largo de todo este tiempo. Vamos a escucharlo con un sentido orante. Miles de preguntas nos obligan a buscar una respuesta en camino al horizonte. Mientras avanzamos vamos descubriendo una certeza, que solamente en tu mirada encontraremos nuestro amor. Hay una llama que nos quema el corazón y nos envía con pasión a la misión. Es tu llamada como un ventarrón, es tu palabra que nos enamoró. Nuestras historias se entrelazan con tantas otras historias que te buscan y nos lanzan hacia la aventura. Cuántos hermanos necesitan nuestra compañía y la cercanía del buen Dios. Hay una llama que nos quema el corazón y nos envía con pasión a la misión. Es tu llamada como un ventarrón, es tu palabra que nos enamoró. Hay una llama que nos quema el corazón y nos envía con pasión a la misión. Es tu llamada como un ventarrón, es tu palabra que nos enamoró. Es tu llamada como un ventarrón, es tu palabra que nos enamoró. Como he hecho en los encuentros anteriores, me parece importante devolver los aportes que hicieron a ese segundo libro de la historia de la orden. Entonces voy a ir leyendo despacio lo que recogí y luego damos un momentico por si alguien quiere corregir o agregar a esto que corresponde al libro segundo. Sigamos. Bueno, hay dos aportes ahí importantes con relación a Juana de Lestonat como mujer. Destacábamos que es una mujer madura, íntegra, en el momento de su viudez a los 43 años, y se enfrenta a nuevas responsabilidades, pero experimenta en su ser de mujer la gracia y la fuerza para afrontarlas. Y una cosa interesante es que a pesar de que son pocos los datos que trae la historia sobre la vida de matrimonio, ese conocimiento de Juana nos va ayudando a intuir lo que pudo ser para ella su experiencia de vida matrimonial. Pero Virginia nos sugería que si queríamos leer algo de esas intuiciones, en el librito que escribió Luz Eugenia, Orar con la vida de Santa Juana de Lestonat, hay 3 partes donde comenta muy bien esas intuiciones de Juana como mujer, madre, esposa, educadora de sus hijos, administradora.
Entonces ahí se puede enriquecer un poquito este punto. Seguimos. Bueno, alguna señalaba algo importante que está ilustrado ahí en la imagen, y es que Juana, en el momento del cister, como que recordó muy vivamente aquel momento de su juventud, cuando Dios le dijo, no dejes apagar ese fuego. Y ella ya en el cister como que sentía que ese fuego tomaba nueva fuerza y que Dios lo seguía manteniendo en ella y necesitaba cuidarlo. Bueno, y alguna otra señalaba, y esto es importante, que la historia de la orden deja constancia de que Juana compartió esa experiencia de la noche del cister, pero que la mejor prueba de que eso fue verdad fue el cambio total que se produjo en ella, a nivel de su salud, en su ánimo, en su decisión a salir del convento, no sin dolor, pero convencida ya de que Dios la quería para algo más. Bueno, Marta Inés hacía también un aporte en relación con esa marcada, ese marcado amor de Juana a la soledad y al silencio. Y Marta Inés pues nos decía que eso era una corriente de ese momento en el que se iba acentuando mucho la necesidad de la soledad y el silencio. Algo como lo que estamos viendo ahora, que también hay mucha gente y hay autores ya que están escribiendo sobre la necesidad de estos valores en una sociedad pues que está como bombardeada de imágenes y ruido. Y en ese momento del cister fue pues un momento una experiencia muy profunda para Juana. Si algunas quieren profundizar más en esto, la ponencia de Marta Inés en el encuentro de reflexión de la compañía en Barcelona, ella presentó ahí una ponencia sobre la noche del cister, que es muy interesante. Bueno, es interesante también esto que señaló Josefina, que Juana no solo era pues sensible a las necesidades y tenía una sensibilidad social y atención a las situaciones necesitadas de salvación, sino que ya en su tiempo de viudez, ella se dedicó a los pobres, a los que la necesitaban, visitaba cárceles, logró que liberaran a algunos presos, seguramente comprobó allí injusticia, y llegó inclusive a lavar los pies, que dice la historia de la orden, a 13 pobres el Jueves Santo. Y Josefina interpretaba eso como que eran los 12 apóstoles y Jesús, y que ante ellos, en esos pobres, Juana se agacha con profunda humildad. Bueno, y esta última me parece es cómo Juana afronta ese, ya de regreso en Burdeos, después de la experiencia del cister, afronta como con mucha serenidad, con mucha valentía, lo que aparentemente era un gran fracaso. Y con eso ella se dedicó pues a cumplir como otras responsabilidades que tenía. Era el momento en que Juanita, su hija menor, estaba preparando su matrimonio, ella la acompañó en todo y no la dejó hasta que la dejó instalada. Pero lo interesante también es cómo
el testimonio de Juana, su manera de ser, su conversación, y seguramente lo que iba compartiendo atrajo a algunas jóvenes de las familias con las que entró en contacto en esa ocasión. Y algunas de esas fueron después monjas de la Compañía de María que jugaron un papel importante en el inicio. Entonces vemos cómo Dios va llevando las cosas y Juana va leyendo cada vez los signos de Dios, pero viviendo con mucha entereza lo que le toca vivir en cada momento. Bueno, miren, entonces, pues ustedes se dieron cuenta de que el capítulo 3 es un capítulo largo y fundamental en todo lo que fue el proceso fundacional de la compañía. Entonces, a lo mejor yo me voy a tomar más tiempo hoy para compartirles lo que yo vi haciendo una lectura, como les decía desde el principio, como con el enfoque de ir viendo la acción de Dios en Juana y en todos los que intervienen, la acción de Dios en este proceso fundacional de la compañía. Yo lo voy a exponer como lo tengo ahí escrito. Si no alcanzamos a reaccionar, ya veremos si en el próximo encuentro damos espacio a los aportes de todas y a las reacciones a lo que yo digo, porque creo que todo eso es importante. Bueno, entonces, lo que a mí me va quedando, y una cosa que me quedó muy grabada ahí como en todo el inicio de este libro, es que ahí como que se confirma eso que decimos tan fácil, que está en las constituciones, como una frase de Juana. Está convencida de que la compañía de María es fruto de la oración, y yo agrego del discernimiento, y no se sostendrá sin esto. Es verdad que lo que vamos a ver nos va a confirmar en esto. Pero vamos a ver qué quiere decir cuando decimos fruto de oración y discernimiento. No cualquier tipo, no que pedíamos mucho al Señor que pudiéramos fundar, sino hay una manera de llevar este proceso de oración y discernimiento que yo lo quiero analizar un poquito. Bueno, entonces este libro tercero empieza con un párrafo largo en el que hace alusión al retiro del amor. Y entonces por eso me parece a mí importante volver a esa última página del libro segundo, páginas 86 y 87, porque para mí el retiro del amor, lo digo ahí como con una imagen, es como el broche de oro de la obra de la formación que Dios estaba haciendo, formando a Juana como fundadora. Al leer ese apartado y lo que sigue en este libro segundo, podríamos penetrar mejor en el sentido que tiene esa frase. La compañía de María es fruto de la oración. Entonces vamos a seguir ahí mirando lo que fue ese tiempo de oración en la monja. Bueno, entonces vamos a volver ahí, porque a mí me parece también que ese tiempo es como el inicio de la gestación del ser de la compañía de María. Ese ser que se concibió en el cister y que se va perfilando con el tiempo hasta tomar su forma definitiva. Y creo que la narración de todo el libro tercero es ese proceso que yo estoy llamando ahí de gestación. Entonces, siguiendo los pasos descritos en esa narración, vemos que lo primero que Juana hace en ese retiro
es repasar con el Señor toda su vida, tratando de ver lo que Dios quería de ella en cada etapa, a lo largo de 50 años. Y esto se dice pronto. Son 50 años y ella trata de releer todos esos años, mirando cómo la fue llevando el Señor. Y como que lo que se va marcando ahí es ese duro aprendizaje de caminar en humildad y obediencia al ritmo de Dios y por sus caminos. Y este ejercicio de releer la vida se fue haciendo habitual en Juana del Estonac. Lo vamos a mirar, lo vamos a encontrar en otras partes. Y yo desde el primer libro lo interpretaba como que era influencia de lo de Montaigne, que dice que la vida es un libro abierto y que es ahí donde aprendemos la sabiduría de la vida, es ahí cuando sabemos leer todo lo que la vida encierra. Eso me pareció una cosa interesante y que es como parte del patrimonio espiritual nuestro, ese ir leyendo la vida. Y que además hoy decimos que educamos en la vida y para la vida. Bueno, y otro punto importante de toda la reflexión de Juana en Lamotte es que ella comparó su soledad de ese momento con la soledad vivida con tanto fervor en el Cister. Y comparaba las mociones y luces de cada uno de esos momentos. Y dice ahí la historia que ella comprendió que había ido al Cister para huir del mundo y entregarse a Dios de una manera total. Para ella fue una huida y una entrega radical. Y ahora, veía ella, Dios la había traído a la soledad, después de haberla devuelto al mundo, la trae a la soledad, no para huir del mundo, sino para mirarlo con otros ojos. Y dice la historia, para denunciarlo y santificarlo, para instruirlo y combatirlo. Y termina ella como concluyendo que en el Cister Dios la hizo su esposa y aquí en Lamotte quiere constituirla su apóstol. Y es como la manera de expresar lo que ella va a ir desarrollando después. En la compañía necesitamos una íntima y profunda relación con Dios, mantenida de verdad, y un gran celo apostólico. Y la combinación de esos dos es lo que va a quedar ahí en el Abreyén. Pero ella lo deduce como de su propia experiencia y de la manera como Dios la va llevando, la va trabajando. Bueno. Esta nueva manera de concebir y vivir la relación con Dios en el mundo y la relación con Dios y con el mundo en una entrega total será el rasgo característico de la orden que ella empezaba a contemplar en su espíritu. Y vamos a ver que ahí como que está la novedad. Vio en María la Virgen el modelo de esta vida escondida y apostólica que Dios le iba inspirando. Cada día crecía en ella el fervor y Dios la llenaba de fortaleza para realizar la obra que le quería confiar. Ella tenía ya como la seguridad de que era por ahí, que era un estilo de vida religiosa en el que se combinaran, se armonizaran esas dos dimensiones,
la íntima y profunda relación con Dios, y dirá después las virtudes sólidas y un gran celo apostólico. Bueno, y estaba convencida de que Dios le iría presentando las personas para ayudarle, porque sola no iba a poder. Bueno, entonces la novedad de ese rasgo característico, de esa manera de vivir la relación con Dios y el mundo, en el mundo, será lo que se va a resaltar en el primer apartado del libro tercero, al hablar de la situación de la vida religiosa al inicio de ese siglo XVII. Porque se habla ahí en ese primer párrafo del libro tercero de que había como dos clases de comunidades o monasterios. Unos que habían vuelto a la regla primitiva, una regla como la que vivió Juana de Lestonat y que no mucha gente podía resistir, y otras que habían mitigado la regla, empezaban a hacer apostolado, pero dice ahí en los que todavía se adivinaban los rastros de la relajación causada por la herejía. Entonces, esas comunidades que empezaban a ser ya comunidades religiosas apostólicas, como que no acababan de convencer. Se notaba ahí los rastros de la herejía. Entonces, ante ese panorama de cómo estaba la vida religiosa, Juana veía la orden que Dios le estaba inspirando como algo que la iglesia estaba necesitando. Y dice el autor de la historia que ese iba a ser el fruto precioso de la vida religiosa en el siglo XVII. Esta compañía de María con un estilo nuevo de vida religiosa. Juana se iba convenciendo cada vez más de la conveniencia de esa fundación y preveía que muchas jóvenes se sentirían atraídas a ella, a la comunidad, a la compañía, y la extenderían más allá. Ella como que con mucha osadía ya veía ese panorama de una compañía que se iba a extender y que iba a atraer a muchos, aunque realmente, como vamos a ver, en ese momento no eran tantas, pero ella tenía esa intuición. Bueno, entonces, teniendo ya como muy claro lo que Dios le estaba mostrando que quería, empieza ahora una etapa que yo la llamo ahí, el reto de transmitir a otros lo que Dios le iba comunicando. Y ahí la importancia que tiene el testimonio y la guía del Espíritu, el Espíritu de Dios, que hace posible que se pueda transmitir y lograr que otros capten lo que va siendo una profunda experiencia de Dios. Bueno, pero entonces Dios la sigue probando y acrisolando su fe en el momento en que ella empieza a ver dónde estarán las personas que le van a ayudar. Y entonces ella acude primero que todo pues a los jesuitas, con los que ya se había familiarizado desde su juventud, y acudió a dos de ellos, el padre Marguestot, y no me acuerdo el nombre del otro. Creo que cuando uno lee la nota de quiénes eran personas que ya habían oído hablar, sobre todo Juana de Lestonat, como la señora viuda que había entrado de monja, que no había resistido, que se había vuelto, y ahora llega ella ahí pues diciéndole que tiene un plan.
Entonces parece que ellos se mostraron como muy escépticos, dada la imagen que tenía de ella, o esa información. Entonces no acogieron su idea, aunque tampoco la desanimaron. Y le aconsejaron que se dedicara a hacer el bien a los demás. Y ella, con mucha humildad, pues de nuevo volvió a dedicarse a los pobres y enfermos que lo estaban necesitando mucho en ese momento. Porque parece que era el momento de la peste, aunque en la historia de la orden no se habla de la peste, pero Ascárate y otros sí hablan de ello. Bueno, y también es interesante entonces que ella, que se dedicó a esto, ahí encontró otras jóvenes que la secundaron, atraídas por su virtud y su entrega, y con ellas pudo compartir mejor sus sueños y sus proyectos. Ella como que sentía ya que algo muy profundo la iba uniendo con esas jóvenes, o a las jóvenes con ella, y eso la animó a compartir ese texto que nosotros llamamos el primer proyecto, pues que lo recoge así la historia de la orden. No sabemos cómo fue ese compartir, pero de todas maneras, ahí ella, aprovechando como la sintonía que ya tenía con esas jóvenes, les comunicó más detalladamente cuál era el proyecto que Dios le estaba inspirando y que le iba confirmando cada vez más. Bueno, entonces yo destaco aquí como en estas dos diapositivas que siguen, los elementos de ese primer proyecto que ella compartió con las jóvenes. Y entonces les dice, mis queridas hijas, solo Dios puede haberos impulsado a ofreceros a mí para ayudarme en esta empresa. Y Él es el que me impulsa ahora a comunicarlo. Entonces, lo primero, no se trata de abandonar el mundo y retirarse a una casa religiosa. Es necesario llevar más lejos nuestro sello. Es necesario que nosotras mismas levantemos con nuestras manos un nuevo templo al Señor. Aquí empieza ella a hablar otra vez de la novedad de ese estilo de vida que Dios le va inspirando y que ella va cogiendo con mucho entusiasmo. Y le sigue hablando. Las invitaba a ser piedras vivas de ese nuevo templo para servir de manera nueva. Le pedía que le ayudaran a construir un medio de vida acorde, coherente con lo que el instituto estaba llamado a hacer. Esa unión de relación con Dios y con el mundo. Y con un gran celo la surgía a unir fuerzas para socorrer a la iglesia y tender la mano a la juventud que se perdía. También tenía ella muy claro que la iglesia necesitaba esto y que era su manera de socorrer a la iglesia, pues con la misma expresión de ella. Les hizo ver en María el modelo de ese nuevo estilo de vida religiosa. Entonces, pues ahí ella ya como que tiene más claro todavía lo que Dios le va mostrando y lo puede compartir con unas jóvenes a quienes sí les resuena todo eso. Ella sentía ya la sintonía. Y ahí yo quiero como subrayar eso. Cuando estamos llevando juntas un proyecto, es tan importante que sintonicemos todas con él. Es algo que está también en el proyecto educativo,
como que es una de las condiciones de nuestra manera de educar, con gente que sintoniza con un proyecto. Bueno, entonces Juana seguía esperando encontrar los guías que necesitaba. Entonces vemos aquí cómo el Señor va llevando las cosas a su ritmo. Y ella las va siguiendo con paciencia, con humildad, pero seguramente también urgida porque cada vez veía más claramente lo que eso iba a ser y la necesidad que había. Entonces lo que es interesante es que mientras ella estaba en ese proceso, paralelamente esos guías que Dios le tenía, que todavía no se habían descubierto, esos guías llenos de celo por la juventud femenina que crecía en un ambiente adverso que ponía en peligro su fe. Y animados ellos, esos dos padres, por la experiencia de lo que le estaban ofreciendo a los jóvenes en el Colegio de la Magdalena de Burdeos, eran el padre de Bordes y el padre Raymond, que trabajaban en el colegio. Entonces le pedían a Dios que suscitara a alguien, un grupo quizás que animados por el mismo espíritu de la compañía de Jesús, tendieran la mano a las jóvenes a través de la educación. Entonces fíjense qué interesante esos dos caminos, esas dos necesidades en Juana del Estonac y ya esas jóvenes y estos padres aquí. Y esperando el momento de Dios en que se van a encontrar. Seguimos. Bueno, la historia narra la manera prodigiosa como esos dos caminos de búsqueda, llegada la hora de Dios, convergen. Y es cuando empiezan ellos a oír hablar de Juana y cuando el padre de Bordes, en una celebración de la Eucaristía, San Pedro le señala a Juana, que está ahí en la Eucaristía, como que es la persona que Dios tiene destinada. Por eso dijo la manera prodigiosa. Entonces, cuando ellos ya se encuentran, porque ellos van y la buscan, comparten inquietudes que hacen eco en cada uno y el proyecto de ellos también les resuena a Juana, pues porque coincide casi con lo que ella está viendo. Empiezan entonces a hacer juntos un camino por el que Dios los irá guiando en la realización de un sueño que ya se ha hecho común y al que cada uno va a ir aportando con gran convicción lo suyo. Hay que notar la calidad de las personas que protagonizan estos episodios, porque también aquí vemos que hay como un ambiente místico como de revelación de Dios, de cómo se va manifestando todo esto. Pero por eso digo, notemos que son personas seguramente de mucha unión con Dios, pero muy preparadas humanamente. Estaban trabajando en el colegio de los jesuitas y esas notas 7 y 8 del capítulo 3 nos remiten a una descripción, ya una pequeña, diríamos hoy, hoja de vida de cada uno de ellos. O sea que eran personas muy serias, muy sólidas en su formación humana y espiritual. Por eso, pues, es como muy importante mirar cómo Dios hace que concluyan esas búsquedas y se haga un proyecto común. Que lo que va a salir de ahí ya es ese estilo de vida religiosa, esa necesidad de tender la mano y una espiritualidad
que va a fundamentar todo eso. Bueno, entonces yo quise como representármelo ahí en estas imágenes, dos caminos a la izquierda, de búsqueda soñando un proyecto. Juana sueña un proyecto de vida religiosa apostólica y los dos jesuitas sueñan un proyecto apostólico para la educación de la mujer y Juana también para la educación de la mujer. Y en el momento dado esos dos caminos confluyen y se hacen un solo camino buscando ya cómo hacer realidad ese sueño que ya se hizo común y que se ha enriquecido con el aporte mutuo de cada uno de los que estaban buscando. Es una cosa muy bonita en la que yo quiero resaltar como las actitudes que lo hicieron presente, que lo hicieron posible. Está en la otra diapositiva. ¿Qué las actitudes que marcan este encuentro? La profunda disponibilidad a los planes de Dios por los medios y personas que Él elige. Cada uno estaba buscando a alguien que pudiera ayudarle a realizar eso, en una gran disponibilidad. El desinterés de la gloria humana, lejos de protagonismos. Cuando se encuentran ese diálogo de los dos padres con Juana, en el que ella no quería ser pues como la fundadora, que eran ellos los que tenían la idea, era ahí como una cosa muy bonita decir, no, a ver, no es que yo quiera hacer esto ni que nosotros queramos, a ver qué será lo que Dios quiere y qué nos pide a cada uno. Y entonces esa búsqueda real de lo que contribuye a la mayor gloria de Dios. Son actitudes que quedarán como en la génesis de este carisma fundacional, como algo que tendrá que seguir marcando la dinámica de todas nuestras búsquedas con otros. Son tres actitudes muy importantes que hicieron posible el encuentro de esos sueños. Bueno, y es interesante ahí en el capítulo 3 de que cuando el autor, el padre Busonier, que ahí coloco también para las que querían saber más de quién escribió esto, en la nota 21 del preámbulo, esa nota 21 está en la página 468 y 69, también está una pequeña descripción de quién era el padre Busonier, una persona también muy preparada, profesor de humanidades y filosofía, y dice también una persona muy espiritual. Y como que él cuando va narrando todo esto de ese encuentro, de esos proyectos que llegan a ser uno, como que siente la necesidad de detenerse, reflexionar. Y entonces nos trae una reflexión que, pues yo diría, nos anima y nos compromete. Él afirma, porque cree firmemente, que la Compañía de María ha sido fundada por Dios como un don especial para la Iglesia en un momento crucial. Y subraya ese ambiente místico en que se da el proceso de convergencia en las búsquedas. Inclusive hace ahí una reflexión comparando con el encuentro de Simeón y Ana con Jesús, como profetas que encuentran al Salvador y lo presentan al mundo. Bueno, puede ser que nos guste o no esa comparación, pero de todas maneras esa afirmación, como esa convicción,
que ahí le va quedando, de que la Compañía de María fue un don para la Iglesia en ese momento. Y que él de ahí saca dos consecuencias. Una que dice, para todos los que lleguen a conocer la orden de la Compañía de María, admirar y agradecer en esa orden la obra de Dios, que es patente. Y para quienes hacen parte de ella, no olvidar nunca ese carácter cuasi sagrado de su origen, que es el fundamento de su vocación, y volver a él con frecuencia para renovarse. A mí esto me pareció interesante porque es como lo que estamos experimentando en este volver a la historia de la orden, como que se nos va renovando todo el entusiasmo de nuestra vocación. Bueno, entonces, pues estábamos ahí en el reto de transmitir a otros y ver que llega un momento en que eso es posible y es un momento muy fecundo. Ahora, en lo que sigue, yo quiero destacar la labor del padre de Bordes, un poquito atrás, la labor del padre de Bordes, un complemento fundamental que Juana acoge con humildad, reconoce y agradece. Y es importante, pues por una parte, por ver la actitud de Juana, humilde, aceptando ese complemento, viendo que realmente la complementa a ella, son cosas en las que ella no tiene experiencia y él sí, y lo van haciendo conjuntamente. Y también porque va a llegar después un momento en la historia de la orden en que se discute mucho el papel del padre de Bordes. Eso lo vamos a ver después más adelante. Pero entonces por eso yo quiero destacar aquí cuál fue el papel de él. Bueno, Adri, seguimos. Un papel clave en la consolidación y formación del primer grupo. Bueno, y digo ahí consolidación y formación. En primer lugar, por invitación del padre, 4 o 5 jóvenes de las que él acompañaba llegaron a formar parte de ese primer grupo que se unió a Juana. Entonces, pues incrementó el grupo. Parece que en ese momento iban ya como 8 o 10 las que Juan había conquistado allá en su trabajo con los pobres y estas que llegaban del padre de Bordes. Pero bueno, lo más importante, la exhortación que les hace a todas ahí, con un gran celo, a que vieran su llamada a ese proyecto como una invitación a llenar el papel que le corresponde a la mujer en la iglesia y que fue tan evidente y esencial en la iglesia naciente y en los primeros siglos. Él hace ahí un gran discurso nombrando a muchas de esas mujeres, las que seguían a Jesús, las que menciona Pablo, las que se mencionan después en los padres de la iglesia. Él resalta muchísimo el papel de esas mujeres y dice, ustedes están llamadas a volver a darle toda la relevancia y el papel que tiene la mujer en la iglesia. Eso me parece también una cosa muy importante y muy actual. Otra cosa, la animación y formación de ese grupo para cimentar espiritualmente la obra que iban a emprender. Y les dice una cosa así como muy, muy bonita y muy gráfica. Si sois las piedras fundamentales de un nuevo edificio,
os tenéis que fundamentar primero vosotras, y esto requiere tiempo y paciencia. Me pareció muy bonito esto y él las va a ir llevando con tiempo, y por eso lo primero va a ser darles los ejercicios. Bueno, y la otra línea de aportación importante es su ayuda insustituible en la elaboración de los documentos necesarios para la presentación del proyecto como un instituto en la iglesia. Entonces, él les da los ejercicios al primer grupo. Y claro, Juana de Lestonac estaba ahí con ella llevando todo eso. Y eso es parte fundamental de la formación. Y en ese clima de silencio, de oración, es donde van concretando y redactando, y dice con la letra del padre de Bordes se va redactando la fórmula del instituto, lo que es en ese momento el abreyé, que recoge y expresa en la forma requerida canónicamente el proyecto inspirado por Dios a Juan. Y ahí mismo se adaptan las constituciones ignacianas al carácter del nuevo instituto. Yo creo que es una primera adaptación, un primer recoger de las constituciones ignacianas lo que convenía para el grupo en el inicio. Virginia me mandó un librito muy interesante que tiene, es como de las primeras ediciones del sumario de la Compañía de Jesús. Que cuando uno se pone a mirarlo, está ahí en ese sumario la instrucción espiritual, tal como la tenemos nosotros, y donde están las adaptaciones que Asunción Arrázola va señalando muy bien en el estudio que ella hizo. Y que también lo tenemos en los documentos fundacionales cuando pusimos con letra distinta las adaptaciones. Pero entonces es interesante que fue ese compendio de las constituciones ignacianas lo que sirvió de base para las primeras constituciones de la compañía, que las empezaron a vivir y ya en el 38 Juana las revisa otra vez y con lo recogido en la experiencia le hace como los últimos toques para la impresión de las reglas. Bueno, entonces tenemos la formación del grupo, fundamentalmente la espiritualidad ignaciana, y la asesoría en este proceso de institucionalización del proyecto. Cuando digo institucionalización es llegar a escribirlo con la forma canónica que se requiere para poderlo presentar. Bueno, entonces él tenía que ayudar al grupo a entender y a asumir que a partir de ese momento todo dependía no solo de Dios, sino de quienes lo representaban en la iglesia. Bueno, ahí les pongo yo el escudo del cardenal de Surtiz, que es muy interesante leer quién era el cardenal de Surtiz. Esta Azcara te trae una descripción bastante detallada y es donde ve uno pues que en ese tiempo todos estos títulos de obispados y cardenalatos y todo eso estaban muy influenciados por los reyes, y entonces era pues como decimos aquí, casi lo de la mermelada, ¿no? Que para pagar favores les daban algunos de esos títulos y hacían esos nombramientos. Eso es muy interesante como lo trae Isabel Azcárate, pero en las notas 29 y 30, páginas 504 y 5, hay una descripción del cardenal.
que era un hombre muy joven, con un carácter fuerte, muy firme, nada fácil de convencer, y pues con eso se tenían que enfrentar a lo que él dijera sobre este proyecto. Entonces, por eso el padre de Bordes vio conveniente ir primero él a hablar con el cardenal, porque parece que el cardenal tenía bastante aprecio de los jesuitas, y con eso fue preparando el terreno para que después fuera Santa Juana y sus compañeras a presentar el proyecto. Bueno, y ahí me parece importante como mirar esto es lo que explica Baena muy bien, pero que a mí me ha ayudado mucho a entender este asunto de la institucionalización. De un instituto religioso, como que lo primero que hay que ver es que exista un carisma, que haya ahí una acción de Dios, y como dice Baena, un actuar de Dios, un acontecer de Dios en un momento dado como un don para la iglesia. Algo que es don para la iglesia y que está en la persona o en el grupo que presenta el proyecto. Entonces, como que es mirar esa experiencia que las lleva a presentar. Y eso entonces se tiene que escribir, como que escribe un proyecto con unas normas canónicas, que es lo que tiene que ser, y fue lo que hizo el padre de Bordes como un primer esbozo de la Breye. Y lo otro es que tiene que haber una regla de vida, que tiene que mostrar cómo lo de ese carisma se va a hacer vida en el grupo y en las que vendrán. Entonces, las constituciones y el carisma están profundamente enlazados. Las constituciones va a ser la manera de mantener vivo ese carisma, de mantener vivo ese actuar de Dios en quienes tienen el carisma para que se difunda y para que perdure. Esto pues me parecía como importante. Entonces, en lo que ellos presentan, pues va la experiencia que las llevó a eso, la fórmula ya escrita y las constituciones. Eso es lo que le van a presentar. Bueno, entonces ya los encuentros de Juana y sus compañeras con el cardenal. Esto es una parte más amplia. Yo ahí me lo representaba como una historia en 3 actos, porque primero las acoge muy bien, en el segundo momento llama a Juana a decirle pues que no, que él está pensando que la necesita ella para otra cosa, y claro, un profundo desconcierto. Y después el tercer acto es que la vuelve a llamar a decirle que sí, que el proyecto es maravilloso y que lo apruebe. Entonces ahí está la descripción de por qué. Pero entonces el asunto es que el cardenal también tenía un sueño, y era el de establecer a las Ursulinas en su diócesis, por todo eso que él había conocido de San Carlos Borromeo. Y estaba buscando la persona para establecer esa institución ahí. Y le pareció que Juana, después de escucharla, era la persona que él necesitaba. Entonces, aunque en un primer momento no se lo dijo, se lo guardó muy bien, le dijo que lo tenía que hablar con el consejo, y después la mandó a llamar a decirle que no, que él estaba viendo que era otra cosa, que la necesitaba para algo más. Bueno, entonces, como digo ahí, es el momento en que Juana junto a sus compañeras se presentan al cardenal, ella como cabeza del proyecto,
va a ser otro momento de prueba para Juana. Una prueba ante todo de humildad y paciencia. Las cosas no se darán aquí con la rapidez que se esperaba. El padre de Bordes creía que eso iba a ser rápido. Pero será sobre todo una prueba de la convicción de Juana de que era Dios quien le inspiraba el proyecto. Y además una ocasión para explicitar con mucha lucidez la novedad de esa inspiración y la necesidad que la Iglesia tenía de ese proyecto. Entonces, eso es muy bonito, ver cómo Juana, de ese segundo encuentro, cuando le dijo que no a lo de ella y que la necesitaba, bueno, pues ella sale a orar muchísimo y a buscar apoyos en gente que ella conocía y que sabía que tenía relación más directa con el cardenal, a explicarles cuál era su proyecto y la necesidad y todo eso. Entonces, pues hubo gente que fue a hablar al cardenal, a hablarle del proyecto y que era muy importante y todo. Entonces, en otro momento fue la misma Juana a decirle, como con mucha firmeza, porque ella no podía aceptar la propuesta de él. Y es lo que viene en la siguiente diapositiva. Así presenta Juana con lucidez la esencia del proyecto que Dios le ha inspirado. Esto es lo que trae la historia de la orden, ahí es la que leímos en la página 103. Le dice, Monseñor, la gloria de la Santa Virgen, el honor de la vida religiosa y los éxitos de la fe cristiana forman un todo en el designio que el cielo me ha inspirado y constituyen toda mi vocación. Entonces, esto que subraya ella, el honor de la vida religiosa, porque el asunto de las ursulinas es que ellas prácticamente no les interesaba ser religiosas como tales, sino diríamos unas laicas consagradas dedicadas a la educación de la mujer. Y entonces Juana subraya es que el honor de la vida religiosa, que es un don para la Iglesia, eso está muy claro en mi proyecto y no puedo aceptar una cosa distinta. Entonces por eso dice, si tengo la dicha de realizarlo en plenitud, veré como fruto de mis desvelos los comienzos de una orden que extenderá en todo el mundo y a lo largo de todos los siglos, imagínense qué ambiciosa estaba ahí Juana, extenderá el nombre y la gloria de la Santa Virgen, hará florecer de nuevo las virtudes y las prácticas de la vida religiosa e instruirá a los jóvenes cristianos en las verdades y máximas de la fe, contra todos los engaños de los herejes que empiezan por estas jóvenes a extender el veneno cuya violencia cruel y funesta hemos visto en Francia. Entonces, ella se lo dice con muchísima convicción y energía, y al final, pues el cardenal le dice que sí, y ya le ofrece todas las facilidades, y que ella elija a quien quiere que vaya a Roma a llevar el proyecto, que él lo va a recomendar, y dice por ahí en alguna parte que él le pide a los jesuitas que lo revisen también, y lo manda pues muy bien recomendado a Roma, y ya vemos pues que la acogida va a ser inmediata y la cosa se resuelve rápido. Bueno, entonces, con todo esto, ya la última diapositiva, todo esto nos lleva a entender mejor
lo que significa esa sabia máxima de Juana. Las cosas de Dios se hacen con tiempo, peso y medio. Es todo este proceso que hemos visto y en lo que esto está claro. Bueno, entonces, pues esto es lo que yo saqué del capítulo. Nos quedan unos minuticos como para algunas reacciones, pero yo hablo con Liliana y vemos si en la próxima podemos dar espacio amplio para que todas aportemos, porque es un capítulo importantísimo y en el que seguramente ustedes tienen muchas cosas que aportar. Yo quisiera retomar esto último con lo que pues terminaste, que me gustó mucho como la manera como pues como se sintetiza también lo que somos, ¿no? No solo el honor, ¿cierto?, de la vida religiosa que le hiciste fuerza, sino lo de pues la Virgen María y me resonaba otra vez pues lo de nuestro nombre, Compañía de María y toda la fuerza de llenar nuestro nombre porque es hacer visible a María, pero María como seguidora de Jesús, ¿cierto? O sea, no solo como referente de ella, sino que nos lleva al centro y todo lo de la fe cristiana. Y me parece muy fuerte la expresión, o sea, forman un todo. O sea, no es que es un pedacito, sino que es que forman el todo de lo que somos y estamos llamadas a hacer. Entonces me gustó, eso me había tocado mucho cuando leí el capítulo y que lo hubieras retomado, pues me parece fundamental. Sí, con eso que tú dices de María, a mí a medida que voy leyendo y que veo como la importancia de eso en la compañía, pues es eso, como de renovar esa mariología, de ver cómo es para nosotras el dar a conocer a María y el tenerla como modelo en nuestra vida, descubriendo pues más y más lo que es ella en todo su misterio. Me parece que es un reto que tenemos ahí. Silvia, a mí no sé, un poco más adelante creo yo, que los jesuitas estaban buscando a la fundación de una compañía que se dedicara a la Virgen, porque ya estaba la Compañía de Jesús, que era pues la que estaba prácticamente teniendo a Jesús como centro, pero buscaban a una persona en la cual la Virgen fuera como el fundamento, que fuera la madre y la guía de esta compañía. A mí me llamó mucho la atención, porque no sé, más adelante de este libro lo dice, y cómo Santa Juana le entrega al padre o al cardenal, no recuerdo muy bien, los dos cuadernos donde está precisamente las constituciones y la fórmula y lo del carisma, que era pues una imitación a las de los jesuitas. Eso me llamó la atención. Sí, en alguna parte se habla de eso, de que como Jesús tiene su compañía, María también la debe tener. No sé si es en el discurso del padre de Bordes o al principio, pero en algún momento lo dice y está muy bien. Bueno, entonces Marta Inés levantó la mano. Martica, ya. Sí, no, yo esa devoción que le tenía a la Santa Madre, pues a San Juan, al que llamaba su hermano. Yo estoy neciando mucho con el cuento de que, primero que todo, Santa Juana se puede colocar como una de las mujeres del alba, porque todas las mujeres que han pasado, les ha tocado vivir épocas de oscuridad y han hecho una propuesta nueva, pues se pueden considerar mujeres del alba. Y la Santa Madre es prototípica. Y lo segundo es que ahí en el Evangelio de San Juan, que seguramente que ella meditó mucho, dice que María tenía una hermana, María Nuestra Señora,
estaba junto a la cruz María, la Madre del Señor, su hermana y después María Cleofás. Entonces, esa hermana, pues, es posible que la Santa Madre se haya sentido esa hermana haciéndole compañía a María en los momentos más difíciles de su vida. Eso es una meditación devota, pero me encanta. No, no como para decir nada nuevo, pues de verdad yo he coincidido en lo que más me impactó de todo el capítulo, en esa conciencia tan clara, en Juana, en el padre de Bordes y aún en Busonier, con esa reflexión que hace, como quien dice, interrumpe el contar la historia para decir algo que tiene que decir de lo que él está reflexionando. Eso de que la compañía iba a ser un don para la iglesia muy necesario después de la guerra de religión y muy oportuno en un momento de renovación de la iglesia. Pues, y eso es tan bonito en los diálogos que tienen, pues se nota la mirada de fe que van haciendo todos al pasado de Juana, al presente de la historia y al futuro. Y bueno, y termina en ese proyecto a la vez de vida religiosa y educación de la mujer. De verdad, pues para mí esta historia, Bebiendo en las Fuentes, es como una gracia y una responsabilidad que yo la siento ahora con ese matiz de crecer en la conciencia de ser y actuar como iglesia. Pues, o sea, en el nacimiento de la compañía fue eso muy claro. Era un don para la iglesia. Y pues a mí me ha llegado muchísimo y me ha gustado mucho. Sí. Bueno, Adrieta, yo creo que terminamos, pero como les dije, creo que sería bueno que en el próximo encuentro empezáramos escuchando los aportes de todas las que quieran, porque seguramente todas vimos que este es un capítulo fundamental de la historia y que tiene mucho para enseñarnos o para recordarnos.